Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy, el tiempo fiscal. Lo único que no podemos detener en la vida es el tiempo donde este transcurre desde que nacemos hasta que morimos. A través del tiempo van pasando las diversas generaciones de personas que, de acuerdo a sus estudios iniciales en sus primeros años de vida, sirven para que cuando sean adultos logren especializarse en un tema que sea de utilidad para la sociedad en la que vivimos, que en la actualidad es una sociedad globalizada, porque nos enteramos de los inventos de todo el mundo, es decir, la tecnología en instantes con el internet, de los avances médicos, en el caso de las enfermedades, con nuevas medicinas para estas enfermedades, o la nueva medicina genética que en algunas décadas va a poder curar enfermedades que hoy en día son consideradas como mortales. Por lo que los seres humanos van viviendo a través de ese tiempo que no se detiene, pero que vemos pasar a través de nuestro calendario, que es de un año, donde vemos las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. En cada época del año tenemos en México fiestas para celebrar. Para empezar, Año Nuevo, después tenemos Día de Reyes, Día de la Candelaria, inicio de la primavera, la llegada del otoño, el Halloween, que es una tradición de Estados Unidos, pero cada año es adoptada por más mexicanos, el Día de Muertos, hasta llegar a la Navidad. Todos los mexicanos tenemos recuerdos de esas fechas de cuando estábamos en la escuela o en el trabajo, por lo que siempre llega un año nuevo con nuevas fiestas y nuevos recuerdos que nos traerán grandes emociones. Esa es la vida de un ciudadano común a través del tiempo, que además debe de trabajar, ya sea en un oficio de vendedor o prestando un servicio. Mucha gente estudia toda su vida para ser gente preparada para servir con sus conocimientos a la sociedad como profesionista, en este caso que hablamos de impuestos en el área fiscal, que podrían ser los contadores y los abogados fiscalistas principalmente. Estos se preparan estudiando en la actualidad estas dos carreras, como sería el caso de contaduría y derecho, donde cada vez hay más profesionistas con estas dos carreras para poder ofrecer más calidad en sus servicios a los clientes. Regresando al paso del tiempo en nuestra área, que es la fiscal, este paso del tiempo a lo largo de mi práctica profesional lo he podido observar en cuanto a la evolución de las leyes fiscales a favor del Estado, con más regulaciones para lograr más cobros más eficientes, tanto en revisiones fiscales como ahora con el cálculo automático de impuestos por parte de una inteligencia artificial ocupada en la página hacendaria, que con el uso de las facturas electrónicas de ingresos y egresos puede calcular una base tributaria, que es la diferencia entre ingresos menos egresos, para aplicarle un porcentaje para pagar el impuesto. Las empresas cambian de dueño, si son familiares pasan a la siguiente generación. Los contribuyentes entran como nuevas generaciones para los que apenas están creando una empresa, y salen los que fallecen lamentablemente o quiebran sus negocios y se suspende su actividad fiscal, es decir, ya no es un sujeto activo del tributo. Los diputados, que son nuestros representantes de los ciudadanos, aprueban más cambios a favor del Estado, es decir, que tengan más facultades para cobrar impuestos dentro de las leyes fiscales, dejando a un lado buscar un equilibrio entre contribuyentes y el Estado, además que deben verificar que el presupuesto de egresos de cada año, donde casi nunca buscan que sea en base a derechos humanos, es decir, destinar mayores cantidades de dinero a este rubro, en lugar de mega obras como sucedió este sexenio. Los senadores, que son los representantes de los estados, casi siempre aprueban todo lo que les manda la Cámara de Diputados, porque coincide en que son mayoría del partido que gobierna
el país, es decir, del presidente de la República, por lo que las leyes son aprobadas por ambas cámaras en sesiones de un solo fin de semana. El presidente de la República crea iniciativas de leyes fiscales a favor del Estado, es decir, con más facultades para el cobro de impuestos a favor del Estado, pero busca que estas facultades a veces sean discrecionales, por lo que le da más herramientas al Estado para su cobro. Pero el Estado debería establecer, buscar gastos a favor de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primera parte. También tenemos el paso del tiempo fiscal con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que establece la legalidad de los actos de autoridad en el momento de una controversia fiscal, cuando existe una revisión fiscal, ya sea por la imposición de créditos fiscales, diferencias de impuestos, que genera también un cobro de crédito fiscal, que también se puede interponer este medio de defensa llamado juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí tenemos también una figura importante que debemos considerar, que se llama el consentimiento fiscal, es decir, que si el contribuyente en el paso del tiempo fiscal no promueve los medios de defensa fiscal en los plazos establecidos, que en la actualidad son 30 días en este 2023, pueden ser menos días en el futuro, el contribuyente consiente el acto de autoridad, por lo que deberá pagar lo que establezca la autoridad, aun si eso significa vender todo lo que tenga para pagarle al fisco federal. El tiempo fiscal pasa donde no lo podemos detener en este 2023. He podido observar que la tendencia es que en un par de años los programas de contabilidad serán utilizados por los contadores como una herramienta para cargar las facturas de venta y gastos, principalmente para que el mismo programa calcule los impuestos y de esta manera genere un archivo para subirlo a la página hacendaria o se capture los datos manualmente en esta plataforma, para que de esta manera se envíe el cálculo de impuesto y se pague tal vez hasta en esa misma página hacendaria el impuesto. Estos programas o softwares serán lo que en tiempo real está pasando en la empresa, es decir, darán la información fiscal en tiempo real a la Secretaría de Hacienda, en donde los funcionarios hacendarios estarán pendientes en tiempo real, es decir, en vivo, de todos los contribuyentes a nivel nacional desde su escritorio, sin tener que salir a realizar las auditorías como se hace hasta este 2023. Por cierto, el tiempo fiscal en el área de impuestos es por un año calendario para personas físicas y personas morales. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, el tiempo fiscal. El tiempo fiscal sigue pasando, por lo que, como vimos, las autoridades fiscales en la actualidad y en los años siguientes tendrán toda la información en la nube hacendaria que permitirá ver el correcto cumplimiento fiscal de forma automática, además de verificar la veracidad de esas operaciones, por ejemplo, con la dirección IP de los negocios, donde transmitan la información de la realización de las facturas para evidenciar que existen, por ejemplo, los locales donde se emite la factura de compra o gasto. El tiempo fiscal sigue pasando y las nuevas generaciones en la mayoría desconocen el área fiscal. Los pocos afortunados que la estudian son los contadores y los grandes abogados fiscalistas, que con su estudio en derecho sobre la interpretación en leyes lo utilizan para interpretar las leyes fiscales para saber si son correctas o no para los contribuyentes que cada día crean nuevos negocios para lograr tener un sustento de forma legal para sus familias. El tiempo fiscal sigue pasando donde la educación pública no voltea a crear un civismo fiscal desde primaria, secundaria y preparatoria, además de la educación continua en las plataformas de radio, televisión e internet. Tenemos que escuchar a los políticos hablar de sus grandes avances de acuerdo a sus entrevistas, entonces, ¿por qué no escuchar a los profesionistas fiscales hablar de impuestos en todo el país? Ciertamente,
para que los grandes fiscalistas puedan hablar de impuestos en todo el país, primero deberá existir una reforma fiscal en cuanto a que las leyes fiscales sean fáciles de entender, claras y que no tengan tantas facultades para obtener por parte de los funcionarios hacendarios el cobro de impuestos a favor del Estado, es decir, sin la utilización de la discrecionalidad a favor de los funcionarios hacendarios. Además, se puede plantear aumentar tasas de impuestos, pero al mismo tiempo utilizar esos impuestos en los presupuestos de egresos por parte de las iniciativas del presidente de la República de cada año, que son aprobados esos presupuestos de egresos por los diputados, para que sirvan para los derechos humanos que se establecen en la Constitución. El tiempo fiscal sigue pasando, donde me ha tocado presenciar a las nuevas generaciones de fiscalistas que ciertamente son muy brillantes y son contratados estos profesionistas por firmas prestigiosas de abogados fiscalistas, pero aún contando con estas personas tan brillantes, no se les puede sacar un beneficio común para todo el país, ya que solo defienden a sus clientes, por lo que el beneficio es que trabajarán, pero para el sector privado, y no lograrán establecer un diálogo con el gobierno, un diálogo con la SEP, con los sindicatos de maestros, con la Secretaría de Hacienda, para lograr estructurar un civismo fiscal en lugar de tantas leyes complicadas, enredadas, con más facultades a favor del Estado para el cobro de los impuestos, donde se establecería como premisa leyes fáciles de cumplir con textos claros y un uso correcto de estos impuestos en base a derechos humanos en los presupuestos de egresos, para que todo eso se viera reflejado en los resultados en la sociedad. Es decir, que existiera menos pobreza, más atención a salud pública, atención a las escuelas públicas sin la necesidad de cobrar cuotas a los padres de familia para el mantenimiento de las escuelas, lograr una policía que vigile las estructuras de las calles en cuanto a pavimentación, alumbrado, limpieza y también los parques. El tiempo fiscal sigue pasando. Casi a nadie le presta atención a lograr entender los impuestos, por lo que, al ser un tema desconocido por la mayoría de la población, les deja la tarea a los funcionarios hacendarios, a los contadores y abogados fiscalistas en el área privada, pero estos solo se rigen en base a las leyes fiscales, por lo que los funcionarios hacendarios aplican de forma estricta todas las facultades de las leyes fiscales que les otorga para el cobro de los impuestos, en donde los contadores y abogados fiscalistas interpretan las leyes fiscales observando que las autoridades fiscales no violen las leyes fiscales, porque de lo contrario tendrían que utilizar medios de defensa, que son el recurso de revocación, juicio de nulidad y amparo para los contribuyentes. El tiempo fiscal sigue pasando, no se detiene. Las reformas fiscales de cada año dan mayores facultades a los funcionarios hacendarios para el cobro de los impuestos. Los trámites fiscales se vuelven más complicados, desde sacar una cita fiscal, que ahora uno tiene que esperar un turno virtual de hasta 5 días, donde te llega a tu correo el turno con una fecha y día, por lo que deberás confirmar la cita en una página especial hacendaria. De lo contrario, tu turno de la fila virtual es cancelado. El tiempo fiscal sigue pasando, donde los funcionarios son cambiados por las nuevas generaciones de funcionarios que están llegando para utilizar todas las herramientas legales y también de computación para cobrar impuestos en las revisiones fiscales que tienen permitida la autoridad fiscal, por lo que con su juventud, más todas esas facultades para cobrar impuestos, más toda la tecnología en computación fiscal, pueden volverse un dolor de cabeza para un contribuyente que no conoce las leyes fiscales, porque las nuevas generaciones de funcionarios hacendarios son muy estrictos en la interpretación y aplicación de las leyes fiscales,
por lo que además del cobro de diferencias de impuestos, pueden establecer multas de miles hasta millones de pesos, generando que las multas sean mayores que los créditos por diferencias de impuestos en algunos casos. El tiempo fiscal sigue pasando, donde los diputados de los diferentes partidos los vemos pelearse la mayoría de las veces por la aprobación del paquete fiscal, que consiste en la aprobación de la ley de ingresos, que muestra de dónde se va a obtener el dinero del gobierno para financiarse, y el presupuesto de egresos, que es el gasto, es decir, el uso del dinero que se obtiene por impuestos, venta de petróleo y préstamos del extranjero. Estos diputados se pelean, pero sin lograr establecer el uso correcto de los impuestos en base a derechos humanos, como siempre lo establecemos, para lograr el bien común de toda la población en México. Pero eso no se logra hacer de forma unánime, ya que siempre los diputados van con la idea de defender la iniciativa que hizo el Poder Ejecutivo en el paquete fiscal por pertenecer a su mismo partido. Esto crea que pierdan la objetividad. El tiempo fiscal sigue pasando y no se detiene. Como vimos, hay un desconocimiento por parte de la población en general. Solo los grandes fiscalistas conocen el área fiscal. Los funcionarios hacendarios también la conocen, pero al no existir una cultura cívico-fiscal, el contribuyente no puede lograr pensar que si paga impuestos también podría solicitar un buen uso de estos dentro de los presupuestos de egresos, porque es casi imposible hablar con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y con los diputados para que verifiquen un correcto presupuesto de egresos en base a derechos humanos. El tiempo fiscal sigue pasando, donde como país deberíamos ver que no nos conviene pedir prestado de forma internacional para poder pagar las pensiones universales que este gobierno creó en este sexenio o para terminar las megaobras, porque con préstamos grandes se deberá pagar muchos intereses. El tiempo fiscal sigue pasando, donde los gobiernos deberán ver todas estas ideas generales para gobernar, es decir, un civismo fiscal para la población, leyes claras y fáciles de entender, presupuestos de egresos en favor de derechos humanos, eliminar tantas facultades de las autoridades fiscales, en especial las discrecionales, que dejan a criterio amplio a la autoridad fiscal para cobrar impuestos en las revisiones fiscales, no permitir los préstamos internacionales, y de esta forma se obtendrá una reforma fiscal desde nuestra interpretación. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre el tiempo fiscal. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.